No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Nos dice aquí, la escritura era cuando el Señor ya estaba constituyendo las iglesias de aquel entonces de Asia. Y el Señor estaba levantando siervos y siervas, estaba preparando, ¿verdad?, su cuerpo para el servicio. Y vamos a ver lo que sucedió en esta porción. Y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que es llamado Níger, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, hijo de uno de los que se habían criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he designado. Bueno, aquí estamos reviendo la escritura y comprobando que una de las grandes manifestaciones que tenía Dios para sus propósitos por medio de su Santo Espíritu era para ir cumpliendo, lo que es el crecimiento de la iglesia y el establecimiento de los ministros y pues precisamente las funciones. Pero aquí yo quiero destacar en el versículo 2, que ellos estaban ayunando y haciendo ruegos y orando delante de Dios. El domingo pasado nosotros, bueno, en mi caso y los hermanos que colaboraron, estuvieron al pendiente ahí del proyecto que tuvimos el jueves sobre el ayuno y la oración. Yo quise anunciar de que ya lo vamos a poner como algo establecido en la congregación para todos los que quieran participar con nosotros en el ayuno, hermano. Hemos comprobado que, aparte que el ayuno es una herramienta muy bendecida y es una herramienta de mucho alcance en la obra de Dios para nuestras necesidades espirituales personales, ¿verdad? También el ayuno pues tiene bastante alcance. Yo estoy completamente convencido de que el ayuno juega un papel muy importante como un auxiliar, una ayuda en lo que es nuestra obra de crecimiento. Obviamente sabemos que la obra es del Espíritu Santo en nuestra vida, nunca se va a sustituir, ¿verdad?, ni nunca va a quedar de una manera secundaria la obra del Espíritu Santo. Eso es totalmente entendible. Sin embargo, como parte de las riquezas, ¿verdad?, y todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y nos ha dejado como forma de bendición. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando comemos el pan y el vino, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos ese poco de jugo de uva o vino, en el momento que tenemos la comunión con el Señor, ¿verdad?, y reconocemos el sacrificio, y comemos una porción del pan, tenemos la comunión, pues algo sucede espiritualmente. Es un mandamiento, pero algo espiritual sucede en nuestro ser. Hace una obra especial el Espíritu Santo. Así mismo sucede con otras cosas espirituales que sirven para nuestro provecho. Y hemos leído algunos textos referente a esto. En esto del ayuno, hermano, yo quiero seguir insistiendo que a todos los que quieran colaborar con nosotros en esto como parte de una obra permanente en la congregación, yo los invito a que sigamos teniendo ese tiempo. Ya hablamos de los 3 tipos de procedimientos que hay para el ayuno de acuerdo a la palabra de Dios, que es el ayuno natural, el ayuno parcial y el ayuno total, y que de acuerdo a como el Espíritu Santo nos va guiando y vamos siendo instruidos, o vamos nosotros introduciéndonos, experimentando lo que es el ayuno, pues hay unos que son mucho más llevaderos, pues en poder tolerar o soportar algunos días en cuanto a esto sin comer de una manera total, ¿verdad?, o beber líquidos
en su caso. Pero sí, aquí con estos textos vemos cómo pues es un principio de que el ayuno pues da el auxilio para que la obra de Dios pues sea más plena de acuerdo a sus propósitos. Aquí destaca que dice, verso 2, mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo. O sea, hay más sensibilidad y hay más acción pues para que las cosas de Dios en el ámbito de lo que se refiere como iglesia pues produzcan más fruto. Vamos a seguir orando, hermano, porque ya les había comentado que andamos buscando otro local, otra área pues para poder nosotros llevar nuestros cultos, y también el terreno que estamos nosotros solicitando al ayuntamiento para que se nos pueda proporcionar, ¿verdad? Y que pues todo sea factible. Pero también estar orando por nosotros como iglesia, porque necesitamos mucha de la oración. Y mire usted, el ayuno viene, aparte de hacernos más sensibles a las cosas de Dios, pues hace que en nuestro estado interior espiritual, hermano, el fervor nunca se debilite. El fervor nunca decaiga y siga habiendo en nosotros el entusiasmo por la oración. Como el ayuno no puede estar separado sin la oración, pues comentamos el domingo pasado que el ayuno tiene que estar unido pues a nuestra petición específica por la cual y la razón por la cual nosotros estamos ayunando. Recordemos que en la Biblia no todo se expresa y se enseña de una manera temática, ¿verdad? No podemos encontrar temas así por orden. Ahora aquí este relato del Evangelio, ahora el tema de la oración. Nunca vamos a buscar un estudio sistemático de la Biblia, ni temático, ¿verdad? Ni sistemático ni temático. Es todo en contexto y en conjunto. Es decir, no vamos a encontrar una enseñanza. Aquí lea usted el libro de los Hechos y ahí va a encontrar una enseñanza sobre el ayuno. No, pues todo es contextual, ¿verdad? Y en este sentido es importante que tomemos todas esas preciosas perlas. Y como lo más importante en este ámbito del ayuno y la oración, pues nos mantiene la chispa, hermano. Fíjese que yo hace mucho tiempo que no practicaba el ayuno, se lo digo, no que lo confieso, lo digo porque no estaba yo acostumbrado a eso. Pero cuando yo lo comencé a experimentar y a vivir, yo me sentí diferente, me sentí mejor, tanto físicamente como lo que es en mi relación con Dios, más sensible. Aunque diga usted, como que la tentación va a venir más fuerte si uno ayuna, fíjese que no es cierto. O sea, como que en las tentaciones de cualquier índole que le pueden venir a un hombre o a una mujer, uno puede estar más susceptible a la voz de Dios o al Espíritu Santo para poder sobrellevar. No digo que vamos a estar exentos de tentaciones. La oración del Padre Nuestro nos dice en una parte de ella, no nos dejes entrar en tentación. Y las tentaciones son diversas, ¿verdad? Y es ahí donde el ayuno nos va a llevar a poder, de entre otras cosas importantes en lo espiritual, a que nosotros podamos prevalecer y estar firmes. Quiero leerles por último en esta parte, antes de que usted escuche un testimonio sobre lo que pues Dios está haciendo, hermano. Las cosas de Dios, Hechos capítulo capítulo 12, versículo 1, lo vamos a leer. Ahorita lo vamos a leer. Las cosas de Dios, hermano, se tienen que vivir con la experiencia. Nadie te va a platicar, nadie te va a contar, inclusive tú lo puedes leer, pero si no vives la experiencia de Dios, no lo vas a poder palpar lo que Dios tiene para tu vida. Las grandes promesas, las bendiciones, aun cuando pueda haber pruebas, ¿verdad? No hay cómo experimentar, ¿verdad? Y tener la vivencia de Dios en todo lo que es el ámbito de Dios. Algo así también es con este aspecto del ayuno y la oración. Vamos a leer esta porción que nos hace ver cómo la iglesia al principio tenía ese fervor por la oración. Mire, capítulo 12, versículo 1. En ese tiempo el rey Herodes, que tenía por sobrenombre Agripa, aprendió a algunos de la iglesia para maltratarlos, matando a espada a Jacobo, hermano de Juan. Al ver que esto había agradado a los judíos, también procedió a prender a Simón, Pedro. Esto sucedió en los días de los panes sin levadura. Lo aprendió y lo puso en prisión, entregándolo a 16 soldados para que lo custodiaran.
para entregarlo al pueblo judío después de la Pascua. Es decir, para entregarlo, para que lo crucificaran. Fíjense, esa era la intención malvada de Herodes, de entregar a Pedro para que lo mataran. Versículo 5: y mientras Simón era custodiado en la prisión, es decir, ya estaba en la cárcel, la congregación intercedía permanentemente por él ante Dios. ¿Ve usted? La congregación estaba orando con fervor. No puede decir: ay, Señor, a ver si haces algo por Pedro, a ver si escuchas nuestra oración. Tenemos que entender que esos hermanos de ese tiempo eran hermanos fervorosos, entusiastas, avivados en la oración. Y no solamente eso, sino que reconocían que había gran poder en la oración y gran poder en la intercesión. ¿Puedes decir amén? Hay gran poder. Y hoy tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma presencia de Dios, tenemos la misma palabra de Dios que tenían los cristianos del principio. Aquí la cuestión es saber si tenemos el mismo fervor, hermano, para creer, si tenemos el mismo entusiasmo para orar, si tenemos la misma dedicación y conocimiento permanente de que la intercesión es poderosa. Yo nunca me cansaré, porque es una vivencia personal, de que la intercesión hace cosas que nosotros no podemos hacer. Va más allá de lo que nosotros tenemos en capacidades, por oraciones por otros, que es la intercesión, o por necesidades personales. Y vamos a ver el resultado. Y sucedió esa misma noche, casi al amanecer, cuando iban a entregarlo, mientras Simón dormía en medio de 2 soldados sujetos con 2 cadenas y otros custodiando las puertas de la prisión, que se presentó por encima de él un ángel de Yahweh, y resplandeció una luz en todo el edificio. Y el ángel tocó a Simón en el costado y lo despertó, diciéndole: levántate pronto. Entonces las cadenas cayeron de sus manos. Entonces el ángel le dijo: ciñe tus lomos y ponte las sandalias. Así lo hizo, y él le dijo nuevamente: ponte tu manto y sígueme. Y saliendo él lo seguía, sin saber que lo que sucedía mediante el ángel era verdad, pues él suponía que estaba teniendo una visión. Fíjese, no se daba cuenta Pedro que Dios estaba guiando todas sus necesidades, hermano. Así pasa con la intercesión. Cuando uno ora, cuando tú oras por las necesidades de otros, parece que de momento, en apariencia, no sucede nada, pero están sucediendo muchas cosas en nuestro beneficio, sobre todo lo que compete a la voluntad de Dios. Y en este caso, el poder de la oración con ayuno. Aquí no dice ayunaron, lloraron, pero tenemos que deducir, ¿verdad?, que muchos de ellos se estaban dedicados al ayuno y a la oración. Hay otras porciones donde se decía, por ejemplo, Cornelio era un varón que dice la Escritura que era reverente a Dios y que ayunaba, ¿verdad? Y Dios pues hacía cosas especiales con él. Este hermano Raúl López, Raúl, tuvo una experiencia en cuanto a esto del ayuno, y esto es para animarnos, hermanos, para animarnos todos a que Dios responde pues nuestras oraciones, sobre todo cuando en el ayuno llevan un propósito. Aquí está el micrófono, por favor. Un propósito para nuestra bendición y sobre todo para que las cosas de Dios en nuestra vida puedan operar. Adelante, Raúl. Bueno, buenos días, hermanos. Es muy difícil no ponerse algo nervioso, ¿no? Bueno, cuando empezaron a hacer las exhortaciones, los llamados al ayuno y todo eso, dentro de mí se empezó a establecer una especie de lucha. Por un lado quería yo pues disponerme, obedecer al llamado, pero por otro lado pues alguna parte de mí se resistía, ¿no? Sin embargo, el día miércoles pasado, que nuestro hermano Martín nos compartió la última enseñanza acerca del tema del ayuno, le comentaba yo a Arturo ayer en la oración que cada palabra que iba diciendo, sentía yo como que una vocecita a un lado de mí me decía: todo lo que dice es verdad, es verdad, es verdad. O sea, como que me estaba certificando todo lo que estaba él diciendo. Y como que todo fue cayendo así
con un gran peso en mi corazón. Entonces el jueves, que fue lo del ayuno, pues me dispuse a hacerlo. Para esto yo ya tenía tiempo que había caído en una especie de pozo, de un pozo de desesperación, de un pozo de angustia. Los problemas, lejos de resolverse, cada vez se agudizaban más, y mis oraciones lejos, yo no he dejado de orar casi nunca, ¿no? Por lo regular, no es solamente un hábito, es una necesidad que tengo, ¿no? Pero mis oraciones ya se habían vuelto, se puede decir, ya no tenía ese fervor, ni tenía esa, lo que acaba de mencionar ahorita Arturo, ni ese fervor, ni ese entusiasmo. Más bien mis oraciones se habían vuelto un tanto quejumbrosas, de lamento, y algunas veces, con vergüenza lo digo, hasta de reproche, ¿no? De tal manera que yo me sentía en una especie de pozo, veía las cosas con tonos grises. Le comenté a mi esposa un día que ya había perdido colorido la vida para mí, y así llegué a ese jueves. Entonces pues me dispuse, lo hice, y perdón, y sentí un gran cambio, en mi vida, en mi condición espiritual. Lo que más me había dolido era que dejé de sentir la presencia de Dios. Me sentí apartado, sentí que Él había volteado su rostro de mí. Me sentía sucio antes, ¿no? de ese día. Sentía que pues que Él ya no me iba a perdonar y cosas así, ¿no? Cosas muy, muy feas, ¿no? Muy desagradables, y yo me sentía que yo mismo era desagradable para Él, que no podía agradarlo ni yo ni mi ofrenda, ¿no? En esas condiciones yo llegué a ese día de ayuno. Pero ese día fue como una especie de parteaguas, porque aunque yo no estuve en esa hora de las 2 a las 3 de la tarde, yo estaba trabajando, estaba con un médico en un hospital, haciendo mi trabajo. Me fue bien, muy bien, gracias a Dios, ese día. Pero regresé a la casa y platicando con mi esposa nos pusimos a orar. Dije, bueno, pues no puedo ser de 2 a 3, pero lo hice un poco después. Y nos pusimos a orar juntos. Reconocí algunas cosas delante de Dios, y nuevamente volví a sentir su presencia, ¿no? Y eso es lo que más fue lo que más me gratificó, fue lo que más ¿cómo les puedo decir? Me volvió a la vida. Realmente eso fue lo que pasó, me volví a la vida. Volví a sentir el gozo de su presencia, su paz, que era de alguna manera acepto nuevamente ante Él. Fue toda una experiencia. Le doy gracias a Él, le doy gracias a Arturo por habernos convocado a ese ayuno, y le doy gracias a todos porque sé que en conjunto esta oración tuvo mucho. Perdón. Gloria a Dios. Tuvo un gran peso en mi vida. Gracias. Gloria a Dios, gracias Señor por su obra, hermano, por su obra. Gracias al Señor por la vida de Raúl. Yo, pues ya sabe que ya no tengo 20 años yo, ¿verdad, hermano? Y la misma experiencia de vida nos va mostrando que nada a fuerzas funciona, en nadie ni para nadie, ¿verdad? A nadie no podemos forzar absolutamente a nada. Pero cuando, en este caso de las cosas espirituales y las cosas de Dios, cuando uno entiende y comprende que hay un Dios poderoso, Él está deseoso que de una manera espontánea, libre, ¿verdad? Libre,
se decida a hacer su voluntad, a disponerse a la obra de Él en su vida, es cuando, como le pasó a Raúl, ¿verdad?, viene la experiencia con Dios. Vuelvo a decirle, hermano, la mejor forma de vivir las cosas de Dios es teniendo la experiencia personal. Ahí no hay que le platiquen a uno, lo tiene que vivir, lo tiene que sentir, lo tiene que percibir, porque Dios no es mentiroso, hermano. Sea todo hombre mentiroso, dice la Escritura, y solamente Dios veraz. Él es el único veraz y justo. Nadie nos podemos justificar de nada. Y por lo mismo, en este contexto, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que competen a las de Dios, ¿verdad?, aquí es voluntario todo, voluntario. Y es ahí donde yo he comprobado que una congregación, yo quiero poner este modelo y otros modelos que vienen en la Escritura, era ferviente, era entusiasta, era humilde, era entregada, era participativa, era dispuesta a servir a Dios. En la carne, mi hermano, ¿a poco no se cansa uno? Todo presionado, angustiado, que no falta esto por allá, que falta lo otro por acá, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Si nos ponemos a revisar todas nuestras insuficiencias, nos podemos revisar todas nuestras incapacidades o todo lo que nos falta, imagínense, hermano, ¿dónde vamos a quedar? ¿No habría lista del súper que la llenara? Siempre iba a haber algo que faltaba, pues, ¿no? Pero para la gloria de Dios, Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede hacer obras grandes y preciosas. ¿Por qué la iglesia del principio era tan floreciente? Predicaban la palabra, servían a Dios, eran bien amorosos entre todos, porque estaba plena la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto de nosotros no queremos que no solamente aquí, sino todo el pueblo de Dios sea plena el mover del Espíritu Santo? Yo creo que todos lo queremos, pues, ¿verdad? Pero en nuestro caso, yo y todos los que servimos a Dios desde acá, nuestra intención y nuestro trabajo es exhortación, animar y llevarnos a mover el ánimo y la voluntad a que, haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, haciendo la voluntad de Dios, podemos alcanzar todo lo que necesitamos. Pongámonos a pensar un momento. El Señor nos dice en Romanos 12:2, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y completa. Nos lleva a completar, o perfecta. Eso también quiere decir completo, lo perfecto. Entonces, si ahí está el secreto, ¿verdad? Lo ideal sería que todos tuviéramos esa disposición para la voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Pero siempre eso va a ser, ¿verdad?, en toda la humanidad no conversa y del cristiano en su caso, para alcanzar la plenitud o alcanzar la madurez, ese sería el escollo, ¿verdad? El que nosotros aprendamos día con día a hacer su voluntad. El engaño, hermano, que estaba viendo ahorita en cuanto a la enseñanza de la Biblia, es que no se lleva a hacer la voluntad de Dios. No se lleva a enseñar a que el Hijo de Dios necesita doblegar su voluntad, doblegar su corazón, sus deseos insistentes. Obviamente me refiero a deseos que van en contra, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que no quiera perdonar, alguien que no quiera dejar el desánimo, porque se piensa que la voluntad de Dios solamente es no ir a pecar, no tener fornicación ni adulterio, ¿verdad? Eso no se piensa nomás en lo sexual. Y el desánimo, y la indiferencia, y la incredulidad, ¿dónde quedan? Yo antes, hermano, tenía mucha tendencia al desánimo. No se imagina qué tanto me controlaba el desánimo. Me ponchaba cada rato, hermano. A mí las llanteras me hacían falta en cada esquina. Pero Dios me comenzó a tratar con el desánimo. Cualquier cosita que yo veía que no se cumplía de acuerdo a mi expectativa,
o de acuerdo al perfil que yo quería que todos tuvieran. Ay, tremendo eso. ¡Fum! Me ponchaba. Hoy para levantar la llanta otra vez, hermano. Qué difícil. Pero tenemos un Dios todopoderoso. El desánimo es uno de los principales combatientes. El Señor le dijo a Josué: no te desalientes ni te desanimes, ni tengas temor. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Verdad? Pero la voluntad de uno quiere seguir ponchado. Y ponchado no avanza uno, hermano. La otra vez una señora me encontré y que estaba con la llanta, el puro ring rodando ahí, ponchado. No avanza igual. Necesitamos ánimo, necesitamos entusiasmo, necesitamos vigor, necesitamos fuerza interior. ¿Y de dónde proviene? De Dios. No hay otro recurso. No nos engañemos, ¿verdad? La palabra de Dios no es mágica. Se tiene que vivir la experiencia de Dios en el corazón, ¿verdad? Muchos no quieren leer el contexto donde habla Pablo en Filipenses, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han leído eso? Todo, ¿verdad? Y qué bonito está, ¿no? Está precioso para ponerle el refri ahí con letrotas grandotas, ¿verdad? Ay, gracias, Señor. Pero ¿y cuando vienen las pruebas? Si nos vamos a los versículos de atrás, nos dice: he sido entrenado en todo, tanto a tener abundancia como a estar en escasez. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Entonces, la palabra es bendición cuando la llevamos a la formación de la voluntad de Dios. Y es ahí donde realmente, hermano, recibimos bendición y crecimiento, y los propósitos de Dios se cumplen, ¿verdad? En todas las necesidades de nuestra vida, en el matrimonio, en la vida familiar con los hijos, en el trabajo, en las diferentes circunstancias que se nos presentan. Pero la voluntad de Dios es preciosa, hermosa, y no hay otra cosa más que pueda llenar la necesidad humana. Y usted lo tiene que vivir, ¿verdad? Lo tenemos que experimentar. Vamos a ver algunos textos en cuanto a esto. 1 Juan capítulo 2, versículo 17, que tenemos estereotipado, hermano, que la voluntad de Dios como que puede ser dañina, y eso no es cierto. Está mal ese patrón y ese estereotipo. Un estereotipo es algo que ya estamos formados de una manera mecánica, pues. Y el patrón también son conductas que necesitamos romper esas estructuras. Lo mejor para todos es la voluntad de Dios. Puedes decirlo: lo mejor para mi vida es la voluntad de Dios, porque es buena. 1 Juan capítulo 2, versículo 17. Mire, qué hermoso está esto. Y el mundo pasa y sus pasiones. ¿De qué está lleno el mundo ahorita? De pasiones. De toda índole. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Ahí está otra promesa, otra bendición. Ay, que me viene un coraje porque me hicieron esto. ¿Qué dice la voluntad de Dios? No se ponga el sol sobre tu enojo. Y si alguien te ofendió, perdónalo. Eso es un segmento de la voluntad de Dios, pero lo llevamos a todas las áreas de nuestra vida. Y lo más importante en esto, hermano, sobre la voluntad de Dios, y es donde en esta mañana es mi oración, fue mi oración y es mi deseo hoy, que entendamos que el que nos lleva a la plena voluntad de Dios, el que tiene toda la capacidad, escuche bien esto, el que tiene toda la capacidad para instruirnos, para enseñarnos, el maestro de maestros,
el que te conoce desde la pestaña cuarta del ojo izquierdo, nos conoce todo, el que sabe lo que sentimos, el que sabe nuestro estado interior y lo que vamos a hacer, el que nos va a sacar adelante en todo, se llama Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la voluntad de Dios? La guía del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. El ayuno, ¿por qué es importante? Porque nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la instrucción del Espíritu Santo. La voluntad de Dios no se puede hacer mecánicamente. Se puede hacer por obediencia, pero la voluntad de Dios con fruto permanente, hermano, es la que se hace por el mover del Espíritu Santo, la que lleva nutrida de amor. Dice la Escritura, todas sus cosas sean hechas con amor. ¿Y qué es el amor? Es cuando el Espíritu Santo nos lleva a una acción. Siempre estamos cometiendo acciones, haciendo acción, pero aquí el móvil de Dios es que nuestras acciones sean movidas por el amor de Dios, por la guía del Espíritu Santo. Está precioso esto de la voluntad de Dios, hermano. Está hermoso el tema, pero lo más hermoso de todo esto es cuando uno lo está experimentando, lo está viviendo. Y vamos a ver ejemplos, hermano, porque los ejemplos, las experiencias con Dios, ¿verdad?, nos van a ir llevando. El desánimo, vuelvo al desánimo porque era una debilidad que yo tenía plena. ¿Cómo comencé a combatir el desánimo? Reconociendo en primer lugar que necesitaba del poder de Dios. Reconociendo en segundo lugar que necesitaba doblegar mi voluntad. Eso que me mantenía afectado espiritualmente, para que el Espíritu de Dios me levantara, para que el Espíritu de Dios me diera vida, para que el Espíritu Santo realmente accionara y reaccionara en mí. Vamos a ver un ejemplo del mismo Señor Jesucristo y vamos a ver, hermano, para que usted se anime más en esta mañana. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que esté animado en esta mañana y que el Espíritu Santo ponga esa llenura en el ánimo por las cosas de Dios y por la voluntad de Él, que el hacer su voluntad trae muy buenos resultados, excelentes resultados, no buenos, excelentes, traen los mejores resultados que todos necesitamos en nuestra vida. ¿O no necesitamos buenos resultados? Claro que sí, ¿verdad? Comenzando desde nuestro adentro. Todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades, pero ahí está nuestro Dios que nos va a guiar, nos va a guiar. Ahorita vamos a hablar de la guía del Espíritu Santo. Capítulo 22 de Lucas. Muchos piensan que el Señor Jesucristo era Dios y que nunca padeció. Ah, pues era Dios, pues nunca tuvo luchas contra su propia voluntad. Ah, pues era Dios, pues todo le daba el Padre, como si fuera un padre alcahuete, ¿verdad? O que tenía chipilón a su hijo y le daba lo que quería. No, hermano. Nuestro Señor Jesucristo también aprendió a doblegar su voluntad. Se resistió, y ahorita vamos a ver cómo se resistió. Se quiso oponer a la voluntad de Dios. De momento, la pasión, es decir, el estado de ánimo afectado, quería llevarlo, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo más precioso del Señor, porque era honesto el Señor, hermano. Nuestro Señor Jesucristo se plasma honestamente en sus luchas y dificultades. Si tuvo luchas y dificultades el Señor, ¿por qué no decir, Señor, yo tengo luchas? Siento de veces desánimo, me estoy ponchado y por más que quiero cambiar la llanta no se levanta. Tal vez no hemos orado como conviene. Tal vez necesitamos ayuno, un día, 2 días, 3 días, no sé. Pero todo va de acuerdo a la necesidad. Pero vamos a ver que el Señor también tuvo sus luchas. Capítulo
22, Lucas, versículo 39. Luego salió y se retiró como tenía por costumbre al monte del huerto de los olivos, y sus discípulos también fueron tras él. Note que ahí iban siempre Juan, Jacobo y Pedro. Eran los inseparables del Señor, hermano. Ahí iban, donde iba el Señor, ahí iban los tres, ¿verdad? Al llegar al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. ¿Qué es la tentación? El impulso y el deseo que nos mueve a desear algo. Esa es la tentación. Impulso y deseo de tener algo, querer algo, lo que sea. Esa es la tentación. ¿Cuál es la tentación a que se refiere la Escritura? Aquella tentación que nos va a dañar, que nos va a afectar. Por ejemplo, si yo veo unos frijoles que hace mi esposa bien ricos y me da la tentación, esos sí son buenos, hermano, y me los como muy rico, ¿verdad? Pero si yo veo una tentación que me va a dañar, ¿qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? ¿Qué nos dice el Señor como principio? Empieza con O. Oren. Oren para que no entren. O sea, que no le demos lugar a ese deseo. Hay que orar. Ahora, ¿cómo hay que orar? ¿Será mágico? Ya no tengo tentación. No, no es magia. La oración lleva implícita un doblegar, el no querer ceder. Note ustedes. La oración lleva implícita: Señor, que no sea mi deseo de ser caído en la tentación, sino sea tu Espíritu Santo quien llene, en todo caso, algo que quiere moverme el tapete espiritual, ¿verdad? Y apartarme de tu voluntad. Y en el estado en que uno va rindiendo su voluntad, mire, hermano, no hay forma más efectiva de que ore el Espíritu Santo si tenemos esa actitud. Y es donde la tentación se disipa. Ya andas tranquilito todo el día, a gusto. Al llegar al lugar le dijo: oren para que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. Aquí está otro principio, ¿verdad? Si tú tienes la posibilidad, cuando ores, sobre todo cuando venga la tentación y te pones de rodillas, no hay problema que te pongas de rodillas, pues también te puedes poner de rodillas, ¿verdad? A orar. No es que siempre uno se necesite poner de rodillas, pero esa actitud de rodillas connota y denota un me rindo. Amén, así es. Ay, me rindo. ¿Quién puede decirle a Dios me rindo? El rodillas es decir, reconozco, Señor, que esta tentación sobrepasa a mi voluntad, pero me pongo de rodillas. Entonces, miren, el principio es que no siempre va a orar uno de rodillas. Cuando tú veas que esa tentación es más allá, de rodillas. Principio, porque eso denota una rendición. Gloria a Dios. ¿Está aprendiendo de Dios ahora, hermano? De rodillas. No puedo. Y que se te viene el mundo encima. De rodillas. Y que ya no te las acaba, que cuando no te lleve te llovizna. De rodillas. Porque, dice el Señor a Pablo, hermano, mi gracia se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando uno se dobla. Y es parte de la prueba. Es parte del aprendizaje. Es parte de la enseñanza de Dios contigo. Porque Dios nos mueve a cada quien en cada necesidad para hacernos crecer de acuerdo a nuestra necesidad. El proyecto que tenía Dios con su Hijo no era cualquier proyecto. Es la razón del por qué tú estás aquí hoy, ¿o no? Si el Señor no hubiera luchado, se apartó, versículo 41
de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Ay, qué hermoso, hermano! Qué hermoso el corazón de nuestro Señor. Eso es lo que quiere Dios. No puedo, Señor. Yo no puedo ser como dices que tú quieres que yo sea, pero tú sí puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Y a veces luchamos con Dios, o nos enfrentamos a una situación interior, hermano, que nos frustra. Nos sentimos desencantados de la vida, desencantados de todo, que no funciona nada. Pero la realidad es que nuestro corazón necesita, simple y sencillamente, reconocer que Él es el Todopoderoso y doblegarnos a Él. Entonces, mire, cuando dijo eso el Señor, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Estaba aquí, dialogando con el Padre. Tenía un grande propósito el Padre con él, y ya estaba a punto. O sea, el siguiente paso era que llegaran los soldados y lo apresaran para encarcelarlo. Y las tinieblas, hermano, estaban, pero en ese momento tremendas, alrededor del Señor. Sabían las tinieblas que ya había llegado su hora. Cuando tú te rindes a Él, las tinieblas se apartan de ti. No tienen parte ni suerte ni contigo ni con tu familia, sobre todo los varones, ¿verdad? Si estamos rendidos a Dios, los varones, no se imaginan cuánta bendición derramamos a los que están cerca de nosotros. Los varones somos bendición para nuestra familia, pero necesitamos estar rendidos a Dios, doblegados a Dios, quebrantados a Dios, para que el Espíritu Santo opere en nuestra familia, opere en nuestro matrimonio, opere en nuestras circunstancias, en el trabajo, donde quiera que andemos. Porque dice la Escritura que el varón es la gloria de Dios. ¿Mira? Y nosotros como varones somos, hágase cuenta, hermano, como un canal de bendición para todos. Las mujeres también, ¿verdad? Aquí no se exenta la mujer. Aquí en el caso del varón es porque el varón a la consistencia espiritual de la mujer tiene diferente consistencia, pero es la misma, pues, ¿verdad? Pero aquí en este caso porque el varón pues tiene mayor responsabilidad en este ámbito, ¿no?, de lo espiritual delante de Dios, sobre lo que es la protección. Pero todos, de una manera u otra, ¿verdad?, necesitamos ser guardados. Y ahí es allí donde el maligno huye, hermano. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando con temor oraba con mayor intensidad, de manera que su sudor era como espesas gotas de sangre, y se postró en tierra. Después se levantó de su oración y se dirigió a sus discípulos, pero los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces él les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mire, quiere decirle algo, hermano. El Señor, qué amor del Señor por sus discípulos. Él, estando en agonía, fue y buscó a sus discípulos a ver cómo estaban. Mire, qué amor. Estaba padeciendo tremendamente, pero fue y le dice: ánimo, oren. Le decía: vivan la experiencia con Dios, muchachos. Vivan la experiencia, cómo Dios obra cuando ustedes están totalmente cediendo su voluntad a la de Él. Y él había recibido esa bendición, ¿verdad, hermano?, de hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Juan capítulo 14. Gloria a Dios por su palabra, hermano, porque es palabra viva. No hay cosa que te va a dar más vida que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Juan 16.
versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Les hablaba el Señor a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar. Hay una necesidad de desánimo hoy en tu vida. Rindámonos a Dios. Y el Espíritu Santo, que sabe cómo estamos, cómo somos y qué necesitamos, nos va a guiar, porque está dentro de nosotros. El próximo domingo vamos a orar para los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y yo te invito a que ayunes conmigo y ores conmigo para los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, sean receptores de él. Este miércoles próximo quiero convocar otra vez, porque vamos a tener reunión de oración general, y los invito a todos, pero como siempre todo es voluntario, y los invito a ayunar el próximo miércoles, porque vamos a tener pura oración aquí, pura oración intercesora, porque yo sé que hay poder en la oración. Hay poder en la oración. No te imaginas, hermana, no te imaginas, varón, qué tanto poder hay en la oración. Te invito a que, si quieres, nos acompañes y ayunes el miércoles próximo, cualquiera de los tres formas, ¿verdad? Ayuno total, es decir, el ayuno natural, perdón. El ayuno natural es puras cosas, algo sencillo, pues, no verduras o cosas así, frutas, ¿no? El ayuno parcial es que comas una sola comida, ¿verdad? Pero no te abstengas de las otras. Y el ayuno total es que no tengas nada de alimento. En el caso del ayuno parcial pueden ser líquidos también, ¿verdad? Algo de líquidos, ¿no? Pero a los que nunca han ayunado, yo los invito a que pues abstengan de una sola comida, pues nada va a pasar en ese día. Y que pues oremos, porque yo sí quiero que haya más gloria de Dios aquí en medio de nosotros, hermano, en nuestras familias, con nuestros jóvenes, los adolescentes, los niños, nosotros todos, ¿verdad? Yo creo que Dios puede traer avivamientos tremendos, hermano, con el ayuno y la oración, y no me voy a cansar de hacerlo, ¿verdad? Hasta el último aliento que me dé Dios en este cuerpecito tan precioso que Dios me dio. No me voy a cansar de exhortar a la oración y al ayuno por la efectividad que tiene, ¿verdad, Raúl? La efectividad que tiene. Es poderoso el Señor para hacer su obra. Entonces, pues, es por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos. Es la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Y que al final de cuentas, después vamos a hablar el domingo sobre la guía del Espíritu Santo y la oración por el Espíritu Santo para los que no han sido bautizados, cómo se mueve el Espíritu Santo en las circunstancias. Pero yo quiero cerrar y resumir esto. Nada de las cosas que son de Dios suceden si nosotros no doblegamos nuestra ¿qué? Voluntad. Termino con estos dos ejemplos que ya los conocemos, son muy... Se utilizan mucho en las enseñanzas, ¿verdad? Pero son muy ilustradores de esas realidades. Segunda de Reyes, capítulo... Esto se usa hasta en la escuela bíblica, ¿verdad? El caso de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5. Era un hombre leproso que era general del ejército del rey de Aram, pero tenía ese defecto en su cuerpo, ¿no? Lepra. Y veamos cómo los propósitos de Dios se querían cumplir por medio de este general, y Dios le dijo algo importante. Capítulo 5, segundo libro de los Reyes, versículo 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre importante, varón delante de su señor y tenido en alta estima, pues Yahweh había librado por medio de él a Aram. Además, el varón Naamán era guerrero valiente, pero tenía lepra. Los arameos habían salido en bandas y habían llevado cautiva desde la tierra de Israel a una muchacha muy joven.
la cual pusieron al servicio de la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: qué bien le iría a mi señor si acudiera al profeta que está en Samaria. De inmediato lo sanaría de la lepra. Entonces ellos entraron y se lo informaron a su señor y le dijeron: de tal y tal manera habló la joven de Israel. Y el rey de Aram le dijo: anda, ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Y partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10,000 cambios de ropa. También llevó la carta al rey de Israel, en la cual estaba escrito así: al momento de llegar esta carta a ti, verás que he enviado ante ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su ropa y dijo: ¿acaso soy Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande decir que yo sane a un hombre de su lepra? Sepan pues y dense cuenta de que él busca provocar contienda conmigo. Pero cuando el profeta de Dios, versículo 8, Eliseo, se enteró de que el rey había rasgado su ropa, mandó preguntarle al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga ante mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y Naamán fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió a decirle por medio de un mensajero: ve a lavarte 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y quedarás limpio. Versos. Pero Naamán se disgustó y se fue diciendo: yo pensé, sin duda él saldrá a mí, se pondrá de pie a invocar el nombre de Yahweh su Dios, luego impondrá su mano sobre la parte leprosa y quedará sano. ¿No son mejores los ríos de Damasco, el Amana y el Farfar, que todos los ríos de Israel? Iré a lavarme en ellos y quedaré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Esto no es más real que la condición humana que todos tenemos. Como Dios, en su gracia, amor y misericordia, quiere restaurar las vidas. En este caso, la sanidad. Pero como cuando la voluntad nuestra se opone a la voluntad de Dios, queriendo que las cosas sucedan a nuestra manera, no a la manera de Dios, es donde comienza la lucha. Es donde comienza a haber el conflicto. Y es donde Dios también nos quiere llevar a que reconozcamos, hermano, que al final de cuentas es mejor la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Porque las evidencias van a ser muy notorias. ¿Cuál es la evidencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios? Gozo, paz y prosperidad espiritual. ¿Cuál es la mejor evidencia que estamos haciendo la voluntad de Dios? Gozo, paz y prosperidad espiritual. Si no es así en nuestra vida real, día con día, algo está sucediendo donde no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para que cambie nuestro ambiente espiritual? Primero, doblar nuestras rodillas. Decir: Señor, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y mire, hermano, Dios puede hasta soplar un viento y cambia todo, renueva todo, transfiere todo, limpia todo, purifica todo, sana todo. ¿No lo crees? Cuando la voluntad de Dios comienza a fluir, es el florecer, es el despertar, es cuando las cosas comienzan a tomar algo hermoso, ¿verdad? Versículo 13, ya que terminamos. Pero se acercaron sus siervos y le dijeron: Señor nuestro, si el profeta te hubiera dicho una cosa grande, ¿no la hubieras hecho?
Pero he aquí que Él te ha dicho algo sencillo: ve y lávate para que quedes limpio. Entonces él fue a lavarse 7 veces en el Jordán, de acuerdo a la palabra del profeta de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Gloria a Dios. El 7 es un número de Dios que significa lo pleno. Cuando entramos a lo pleno de la voluntad de Dios, todo es, hermano, de gracia, favor y misericordia. No digo que no haya problemas, no digo que no haya luchas, pero la gracia de Dios en tu vida y circunstancias es plena y es preciosa y es algo que Dios quiere que lo experimentemos hoy, que tú lo experimentes hoy en tu propia vida. Vamos a terminar orando, hermanos, sabiendo que nuestro Dios es poderoso, es grande, misericordioso, fiel, verdadero, hermano. Solamente tú sabes que tanto estás viviendo plenamente la voluntad de Dios. Puede ser que sea algo parcial, porque ya somos hijos de Dios, pero Dios quiere llevarnos a la plenitud, a lo completo. Matrimonios en la voluntad de Dios, jóvenes en la voluntad de Dios, hijos de Dios, nosotros todos, con ánimo, con gozo, con entusiasmo, con fervor, pero el corazón no rendido siempre ha sido el escollo para que haya la plenitud en nuestra vida. Yo te invito, te exhorto, te animo a la esperanza preciosa, real, que es la voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo. Padre bendito, aquí venimos delante de ti humildemente, con tu palabra, amoroso Rey, que tú nos llamas, mi Señor, a rendir nuestra voluntad, nuestro corazón, para ser plenos en ti. Bendecidos hijos, llenos, mi Señor, llenos de tu gracia, llenos de tu amor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, te ruego ahora, mi Señor, que tu Santo Espíritu hoy hable a cada corazón. Tú nos guiarás, dice tu palabra, a toda la verdad. Tu palabra es verdad. Oh Señor, que en esta mañana, esta tarde, mi Señor, no salgamos con la misma forma de pensar, de sentir lo que es tener la experiencia con Dios, sino que hoy esta luz tuya de tu palabra y la experiencia que hemos escuchado de nuestro hermano nos lleve, mi Señor, a vivir personalmente la bendición que es hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo, si tú quieres, hermano, dar un buen principio hoy y que quede escrito en el libro de la vida, dile: Señor, hoy mis ojos fueron expuestos más a tu verdad, y hoy quiero, Señor, disponer mi corazón a que sea tu voluntad. Escríbelo, Señor, en mi libro. Escríbelo. Tú me dijiste ahora por la palabra que tú hiciste con nosotros un pacto. Yo quiero que quede escrito en mi libro, allá en el cielo, Señor. Mira, quiero tu voluntad, porque es buena, es agradable y es perfecta. Toma nota, Señor. Si tú haces esta declaración en esta tarde, Dios lo va a notar. Él va a tomar en cuenta y Él va a hacer todo lo que sea necesario para llevarte a la bendición. Desde hoy, desde este momento que tú lo oras, desde este momento que tú lo declaras con tu boca, pero más con todo tu corazón. Dile: no puedo, Señor,
solamente tú me puedes ayudar. Sigamos orando unos por otros, y aquí lo esperamos el miércoles en nuestra reunión intercesora con ayuno. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Amén y amén.